Boombox. Seguimos avanzando en nuestro videopodcast El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo Se Puede. Y hoy tengo un capítulo que me gusta mucho, como todo realmente, pero este tiene un interés particular. Voy a conversar con personas, maestros, maestras, que vienen de diferentes regiones de Colombia. Antioquia, Caldas, Chocó, Cauca, Nariño, Meta, Boyacá, Tolima, que no se me haya olvidado ninguna de las regiones. Y esas personas, maestros y maestras, van a contarnos varias cosas. Empezando por la primera, ¿por qué escogiste ser profesor o profesora? Y esa es una pregunta que me conmueve a mí también por una razón muy sencilla, porque yo escogí ser profesor. Es lo que yo soy, eso fue la primera decisión así trascendental que tomé, fue cuando dije, yo voy a ser un matemático, voy a ser un científico, pero voy a ser un profesor y hasta el día de hoy soy profesor y moriré profesor. Escuchemos a estos primeros invitados respondiendo a esa pregunta, pero no se les olvide que ustedes nos pueden ver y escuchar en las plataformas de streaming, nos pueden seguir en las redes sociales y nunca dejen de activar las notificaciones. Comentarios que tengan, mándenlos. Los podemos atender para incorporarlos en nuevos capítulos de nuestro video podcast. Como les decía en la introducción, hay una pregunta que a mí siempre me llama la atención y es ¿por qué una persona decide ser maestro o maestra, profesor o profesora? Yo escogí ser profesor. Soy profesor todos los días de la vida y así me moriré. Ese fue mi orgullo, es mi orgullo y fue la selección que yo hice. Un gran privilegio escoger lo que yo quería. No todo el mundo tiene esa suerte. Además, la vida tiene caminos y no es todo diseñado de acuerdo a una mirada inicial. Hay personas que llegan a ser maestros o maestras por caminos insospechados, que nunca lo habían pensado como primer propósito. Un ejemplo es Adilson Barahona, es un maestro en el departamento de Nariño. Tiene una bonita historia, escuchemos su caso. Bueno, prácticamente no escogí ser maestro, la vida me escogió ser maestro y me he encontrado en sintonía y me he sentido muy bien desarrollando muchos procesos con los jóvenes, ¿no? No tuve esa posibilidad de escoger ser maestro, tuve la posibilidad de ingresar a física y básicamente fue un reto para mí aprender y que otros aprendan una materia y las matemáticas también que solían parecer tan complicadas y por qué no dar esa pauta para que desde mi experiencia pueda ser un poco más fácil, con más gusto para los jóvenes. Explícame otro poquito, ¿cómo así que la vida te escogió? Explíqueme otro poquitico que no me queda tan claro. A ver. Pues prácticamente cuando uno sale, pues yo salí a los 16 años y quise estudiar una ingeniería y entonces uno riega las aplicaciones, las solicitudes. Eso. Y precisamente entonces salió física y entonces entré a física. Entonces, digamos que las demás no aprobaron, entonces aprobamos en esa y pude ingresar. Realmente eso fue lo que me pasó. En la estructura del sistema educativo, de lo que pasa en las escuelas, en los colegios, hay personas que juegan diferentes roles. Por ejemplo, las personas que tienen una responsabilidad grandísima y en estos tiempos cada día más. Por ejemplo, las personas que son psicoorientadoras. También hablé con una persona que llegó a ese mundo, al mundo del sistema educativo, que es psicoorientadora y tiene una historia bien interesante. Se llama Migdonia Bermúdez y ella trabaja en la institución educativa José Antonio Galán en el departamento del Meta. Escuchemos a Migdonia. Bueno, primero de todo, también como al compañero, es importante iniciar diciendo que yo no escogí ser orientadora o estar en el contexto educativo, en una institución educativa. No lo escogí, la verdad. Jamás se me pasó por mi mente que iba a ser profesora porque pues soy docente orientadora, ¿no? Sin embargo, después de estar acá y de ver todo el proceso, todo lo que uno puede hacer como transformador de esa realidad de muchas familias, de muchas personas,
y cómo puede incidir de manera positiva en la vida de muchas personas, pues yo digo que si me pusieran a escoger nuevamente, escogería esta profesión, esta labor que estoy desempeñando, aunque con muchas dificultades, siempre, bueno, dificultades ajenas a muchas cuestiones de nuestro quehacer, pero voy ahí siempre con esa sensibilidad, con esa posibilidad de transformar vidas, de ayudar a generar reflexiones, en ver desde una mirada más reflexiva a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las familias para poder llegar y incidir de alguna forma que se transformen ciertas dinámicas que de alguna manera han venido haciendo daño, ¿no? Bueno. O que están afectando. Y pues en cuanto a las expectativas, sigo preparándome precisamente para poder responder mucho más a esas dinámicas que son cambiantes y que debemos estar como a la vanguardia de eso para poder comprender las realidades de todas esas miradas tan diversas que hay en una microsociedad, como llamo yo, a la escuela o a un entorno educativo. Muy bien. Y bueno, el reconocimiento pues es esa satisfacción más que nada de estar haciendo lo que me agrada y de ver la sonrisa de las personas o el agradecimiento, o bueno, poder incidir de alguna manera a que alguien salga de alguna situación que tenga, que no ha podido expresarla con nadie y que me la expresa a mí, que genero esa confianza. Para mí eso no tiene precio. Voy para otra parte de Colombia, al departamento de Boyacá, con un señor que se llama Ángel Torres. Es un profesor, es muy buen profesor. Ya se ganó, por ejemplo, un premio que en Colombia distingue a esas personas que son excelentes en el mundo de la docencia. Él se ganó el premio Compartir en el 2014 por su labor como maestro. Su historia es distinta, es una historia muy bonita. A mí me da mucho gusto que ustedes puedan escuchar a Ángel Torres y ver otra dimensión del mundo de la educación, de las personas que llegamos allá por un camino y cómo él se siente orgulloso de ser un profesor. Yo comparto con él ese orgullo. Sí, fue la oferta que llegó. Era más la visión de mi mamá, de llevarnos y ofrecernos, digamos, ese sueño que ella tuvo. Pero ingresé a la escuela normal, o sea, y pues en las normales uno se formaba de profe desde pequeñito. Y yo recuerdo mucho cuando estaba en octavo, a mí me gustó muchísimo que me dijeran profe, me parecía espectacular. Yo me acuerdo que yo era pequeñito, yo soy bajito y pues en octavo era mucho más bajito y llegaba con mi vestido de paño, que nos tocaba ir a hacer observación pedagógica y había muchachos a veces más grandes que decían, no, profe, a mí me gustaba mucho. No, sí, yo sí quiero ser profe. Y pues fui cultivando el sueño a partir del bachillerato y luego ya cuando decidí en la universidad, pues yo definitivamente sí quise, tomé la opción y me formé para ello. Me gusta el tema de ser profe. Ahora voy para otro departamento, en el suroccidente de Colombia, más precisamente en el departamento del Cauca. El departamento del Cauca es una región lindísima. Yo he tenido la oportunidad de estar allá, que tiene un montón de conflictos. En Colombia sabemos hoy que Cauca es sinónimo de conflicto y en ese contexto presenta una demografía especial el departamento. Cerca del 30% de la población es indígena, cerca del 30% es afro y el resto es una población mestiza. Hay una presencia indígena muy fuerte, hay una conciencia muy clara en esas comunidades acerca de sus saberes ancestrales, la forma como se han relacionado con la tierra. Esas comunidades son para mí las más avanzadas, probablemente junto con las de la Sierra Nevada también, en ese mundo indígena. ¿Cómo enseñan? ¿Quién es una maestra o un maestro en esa comunidad? Pues les tengo una invitada muy especial, Luzdari Aranda Morales. Ella está en el municipio de Silvia, Cauca. Escuchemos su historia, que aprendemos bastante. Bueno, yo pertenezco a la comunidad Mizaj, pues ubicada acá en el Cauca, en el suroccidente del Cauca. Pues nuestra cultura, según los mayores, pues íbamos
Hablamos del cacique Payán, del cacique Pubén, que habitaron el Valle de Pubén, y que pues por todo este proceso histórico quedamos arrinconados acá entre estos peñascos en el resguardo de Guambía. Y pues a partir, como le decía hace rato, pues a partir de las luchas y que han hecho nuestros mayores, pues hemos logrado pues reivindicarnos como pueblo y hemos estado pues poco a poco creciendo. Hoy estamos en 7 departamentos y pues nos hemos fortalecido a través de la educación. Así como la educación sirvió en un momento para colonizar, pues hoy la educación, la escuela, ha sido una herramienta muy importante para el fortalecimiento de nuestra identidad. Y pues ahí, dentro de este proceso, empecé a caminar, pues nuestras autoridades hacen esa escogencia de quiénes van a ser los maestros de la comunidad, y pues a veces lo hacen, en un primer momento ha sido como decir, bueno, usted me sirve. En otros momentos han sido pues a través de una, pues como un test o una prueba que se le presenta a los que hemos estado en bachillerato o hemos estudiado. Y en esas pues me presenté y creo que fue una de las mujeres que pasé en esta prueba, y a partir de ahí inicié como maestra comunitaria. Comunitaria quiere decir pues que uno apoya al cabildo, no necesariamente con un sueldo, sino que el cabildo pues cuando ya él mira la posibilidad de apoyar, él te apoya de pronto al finalizar el año o a los 8 meses, te puede aportar, te puede dar algún recurso, pero no un sueldo. Entonces ha sido más como ese acompañar, y a mí me ha gustado mucho compartir con los niños, estar en ese proceso de aprendizaje, y pues me gustó y seguí acompañando. Y luego pues a través de la organización como maestros luchamos para que a nosotros nos nombraran, hubiera ese reconocimiento. Empezamos a pagar un abogado, a meter demandas al ministerio, y de esa manera creo que nos hemos ganado el reconocimiento en el 2004, diríamos, fue pues que me posesioné ya como de planta, pero a través de la 804. Otra historia. Me voy para otro departamento de Colombia, el departamento de Caldas. Una mujer, Aleida Quintero, una historia distinta. Ella nos cuenta cómo desde niña, desde muy pequeñita, ella quería ser una maestra. Ese era su sueño y ese sueño lo ha hecho realidad. Ha recorrido todo el espectro del sistema educativo. Ella es directora de una normal superior de enseñanza de la educación y es pues otro camino, otra ruta, pero con esa alegría de tener su sueño realizado como una maestra. A ver, lo más importante, yo desde que estaba muy niña, me gustaba ser maestra. Yo veía que los maestros hablaban, los que vivían cerca o los que estaban en las escuelas cercanas. Y yo en ese momento quise ser maestra. Una niña de 6, 7 añitos, y reunía a los vecinitos a enseñarles a colorear, lo que yo sabía, lo poquito que sabía, porque en esa época no existía kinder ni nada de eso. Y los reunía a que jugáramos muñecas, pero siempre era yo la que enseñaba. Y con esa idea me fijé para entrar a estudiar. Mis padres, familia muy humilde, muy humilde, empezaron a mirar eso y me entraron a la escuela anexa a la normal, a hacer primaria. No, yo ahí me sentía en mi salsa. Allá nos enseñé todo lo que nos enseñaban, yo se lo enseñaba y se lo reforzaba a mis amiguitos. Logré terminar 5º de primaria con el apoyo de mi papá y mi mamá, muy exigentes además, porque ellos no admitían que una niña metiera mentiras, que una niña fuera grosera, que una niña hiciera cosas salidas de lo normal.
Y mis profesores tampoco. Entre los profesores había una profesora que nos exigía llegar muy puntual. Y yo generalmente llegaba retrasada. Y un día la profesora me paró frente a todos los niños y me dijo, usted se va a tener que ir de aquí porque llega tarde. Y yo le dije, no, yo voy a seguir llegando temprano. Y estaba yo en segundo de primaria. Y ahí aprendí que nunca debía llegar tarde a nada. Entonces fui cultivando más esa idea de ser maestra. Cuando terminé quinto de primaria, presenté el examen para la normal, porque era con examen que entrábamos. Y ocupé el primer puesto. Yo feliz ingresé a la normal. Siempre estuve orgullosa de ser estudiante de la normal porque iba a ser maestra. Efectivamente, cuando ya empezamos nuestras prácticas, que en esa época se empezaban en octavo, es decir, tercero de bachillerato, a los que mejor hacíamos el trabajo con los niños nos nombraban directores. Y yo dije, yo quiero llegar a ser directora. Y efectivamente, en varias prácticas me nombraron directora de la escuela. Ahora voy para otro departamento en Colombia, Chocó. Un departamento muy especial en nuestro país, con la riqueza extraordinaria de la naturaleza, la riqueza de la cultura afro, de ese contexto de saberes ancestrales que tiene ese mundo afro, que es inmensa mayoría en el departamento del Chocó, con lo que significa la violencia, un departamento muy especial. Allá encontré a un profesor, a Hamilton Rentería. Está en Quibdó, que es la capital del Chocó, y hablé con él acerca de su historia, cuál fue su recorrido, allá en ese Chocó, en las circunstancias que se viven, lo que significa la dignidad de ser maestro, maestra, para sus familias, en ese contexto social. Estoy seguro que este tipo de testimonio muy pocas personas lo conocen, lo han escuchado. Escuchemos con mucha atención a Hamilton Rentería. Buenos días para todas y para todos, y muchas gracias, doctor Sergio, por darnos esta oportunidad. Yo soy un hombre orgullosamente chocoano, nacido en Quibdó, la capital del Chocó. Mis orígenes son de una familia muy humilde también. Mi madre, desde muy pequeños, le tocó enfrentarse como madre cabeza de hogar sola a nuestra crianza. Nosotros somos 4 hermanos. Mi padre se fue, acá decíamos, a caminar y no regresó. Entonces mamá trabajaba en la fábrica de licores del Chocó y como yo era el mayor de los 4 hermanos, me decía que yo tenía que dar mucho ejemplo para que mis hermanos pudieran aprender de mí. Y la única forma de salvarnos, es decir, de poder salir adelante, era estudiando en la normal. Entonces, al igual que la profe que me antecedió en el uso de la palabra, Leita, mi mamá me matriculó en la escuela anexa a la normal. Allá hice mis primeros años de primaria y allá le cogí cariño a enseñar porque me parecía que ser maestro, además de salir de una normal a trabajar, representaba un gran orgullo para nosotros los afros poder transmitir un conocimiento a los demás. Y es así como se me fue estimulando en la anexa por mis profesores, muy bien vestidos, muy correctos, muy disciplinados, a tal punto que cuando llegué a la normal me sentí que estaba, en medio de un sueño, y era la posibilidad de convertirme en un verdadero maestro. Entonces, en la normal pude aprender todo lo de pedagogía didáctica, todo lo de las prácticas, a tal punto que me convertí en el mejor alumno maestro de la normal. Es decir, había un premio que nos llamaban el mejor alumno maestro, era el que mejor le había ido en las prácticas, y yo fui galardonado con ese premio, y eso me permitió ganar una beca para ingresar a la universidad.
Entonces, yo salía bien vestido de mi casa con el uniforme de práctica y mi preparador, orgulloso de que todo el mundo supiera que yo estaba en la normal y que yo iba a dictar clases y que yo me estaba construyendo como un maestro. Una mujer afro, pero en un lugar distinto, en Antioquia. Yo la conozco, he estado con ella, ganó premio como una de las mejores maestras del departamento de Antioquia cuando yo era gobernador. Se llama Marta Ofelia Borja, trabaja en el oriente antioqueño, es profesora y es una mujer que ha llevado esa cultura afro a lo que significa la enseñanza, la etnoeducación. Maravillosa mujer en un territorio, el territorio antioqueño, muy distinto a otros lugares y ella destacada. Bueno, ¿por qué llegué a ser una maestra? En mi carrera de estudiante tuve dos personas que significaron mucho en mi vida. Primero, la señora Rosa Ovidia, mi profesora de quinto. Fue una persona que dejó huellas en mi vida. Lo mismo el profesor Isaías. El profe Isaías fue mi maestro en bachillerato. Y desde bachillerato me iba inculcando ese amor por el estudio. Me enseñó a hablar en público, me enseñó a redactar. De la señora Rosa Ovidia aprendí la ortografía, la matemática y que nunca se dejan los trabajos a media, que lo que se inicia se termina y que se hace bien hecho las cosas. Y eso mismo lo recibí del profesor Rafael Bechara, que marcó y dejó huellas en mi vida cuando estuve en la universidad, porque soy licenciada en básica primaria de la Universidad Tecnológica del Chocó. Continuemos escuchando las voces de maestras y maestros que vienen de diferentes regiones de Colombia. Ya escuchamos lo que tenían que decirnos acerca de las razones por las cuales escogieron esta profesión, esta forma de vida. Ahora escuchemos acerca de esa forma de vida, de ser maestro, de ser maestra, cómo viven, qué pasa, cómo son sus experiencias. Y la pregunta, ¿volverían a ser maestros o maestras? Aquí vienen. Yolanda del Carmen Álvarez es una maestra en el Tolima, en Ibagué, más precisamente. Tiene una historia aleccionadora. Lleva pues toda su vida en el mundo de la educación. Ha pasado por diferentes etapas, nos comparte cómo vive como maestra, por ejemplo, lo que ha significado para ella educar a sus hijos, cómo los sacó adelante, los obstáculos, las dificultades que ha tenido que trabajar. También hace parte de la Universidad del Tolima. Ella es maestra en la institución educativa Alberto Castilla, una mujer que tiene una cantidad de experiencias, recorrido, que ama profundamente su vocación, su papel de maestra, que lo ha pensado, que lo ha mirado, que lo ha trabajado en múltiples dimensiones. Es una voz que tenemos que escuchar. Yolanda del Carmen Álvarez. Bueno, profe, en principio trabajé 18 años con instituciones privadas porque era pues muy difícil vincularme con el gobierno. Yo entré al gobierno hace 18 años, entré a trabajar con el gobierno por un concurso de méritos que un expresidente inició. Entonces quedé en los primeros lugares y pude entrar a trabajar con el gobierno. Pero ya había trabajado 18 años con instituciones educativas privadas, había trabajado con una ONG que se llama SOS Aldea de Niños, ahí fui directora de la escuela, coordinadora de los programas, y bueno, después entré con el gobierno, como le cuento, hace 18 años estoy en mi institución Alberto Castilla, y he compartido ese trabajo con la educación universitaria. Yo soy profesora de la Universidad del Tolima, catedrática hace 28 años, he trabajado duro, bueno, y he estudiado duro en parte porque la verdad disfruto de estudiar, pero como le decía, tuve 3 hijos varones, me separé y pues aunque el papá ha sido muy buena persona, a mí me tocó durante mucho tiempo la parte económica, entonces me tocaba, no porque qué rico trabajar en tantas partes, no. Era porque yo necesitaba sacar a mis hijos adelante como profesionales. ¿Y ya salieron adelante? Sí, claro, ya el último que estaba por aquí ahorita tratándome de ayudar en la conexión es periodista
tengo un ingeniero industrial, tengo un topógrafo. Y pues no fue fácil. No, profe, no fue fácil, pero pues la verdad es que yo soy maestra por vocación y por formación y me gusta lo que hago. Entonces no lo he sufrido. ¿Volverías a ser maestra si pudieras devolver el tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Si Dios me vuelve a dar otra oportunidad. Ser maestro es lo más lindo que hay. Es la oportunidad de tocar el corazón de tantas vidas, de tantos niños que nos necesitan y que nosotros a veces somos los únicos con quien ellos cuentan para tocar positivamente. Hemos venido escuchando estas voces de maestras y maestros, por qué entraron al mundo de la educación, por qué escogieron o cómo la vida, entre comillas, les escogió llegar a este mundo para ser maestros o maestras. Ahora miremos una pregunta que va de la mano de esa. ¿Volvería a repetir esta película? Empecemos con Adilson Barahona, quien desde Nariño nos cuenta cómo, pues sí volvería. Me encanta ser maestro, me encanta tocar vidas, me gusta mucho la forma de la organización, de la gestión del conocimiento, de la forma en que tú te puedes comunicar con las personas y los seres humanos. Verlos en ese camino de la vida del pedacito de estos estudiantes es algo muy bonito, es algo indescriptible. Indudablemente volvería a ser maestro. Volvamos a Ángel Torres, el premio Compartir al Maestro del año 2014. Orgulloso de ser maestro, por supuesto sí volvería a ser maestro, pero escuchemos más esas reflexiones que él comparte con nosotros acerca de ese mundo de la educación, ese orgullo, la dignidad de lo que significa ser maestro para él. Son palabras que las tenemos que tener muy en cuenta y escucharlas con atención. Yo creo que hay varias cosas. Incluso eso de que lo que hablamos ahorita, que se nos dice, y también dice con orgullo que es profesor, eso es, escuchándolo, cuando usted lo cuenta, es hasta un elogio para la denominación de ser profe, o sea, pero eso no es tan común, o aunque lo sea, hay algunos compañeros que no se sienten identificados con aquello que hacen, y cuando uno les dice, profe, dicen, no, yo no soy profesor, dicen otra profesión, yo estudié tal cosa, yo de eso, y no me diga profe. Pues, ¿cómo no le vamos a decir profe si esto es, para mí eso es un halago, sí? Pero lo hay, sí. Entonces, ahí yo creo que sí hay algo que sí hay que cambiar, y es cambiar esa visión social que hay sobre quién es el profesor, sí. Y creo que eso es algo que sí es importante cambiar. No que lo cambien los demás, yo mismo tengo que generar en el ser profesor un punto de llegada deseable, ¿sí? Porque yo creo que uno de los reconocimientos más bonitos que yo he tenido en mi oficio es algunos de los estudiantes con los que yo empecé a trabajar cuando llegué aquí a Ciénega, que con ellos trabajé harto tiempo en grupos de investigación y en espacios y compartiendo muchas cosas bonitas. Cuando llegaron el momento de decidir qué querían ser, de los mejores que había del grupo, de los que más estuvimos trabajando, eligieron ser profesores. Sí, yo no puedo decir que eso haya sido pues una cosa personal, porque pues obviamente el camino de ellos hubo muchos que los inspiraron, pero sí sé que yo le aporté a eso. Entonces, me parece que lo que sí hay que cambiar es esa visión de qué es ser profesor en Colombia. Creo que en lugar de nosotros, sobre todo de los que yo hago parte, de los profesores de educación básica, también se necesita que sean profesores, que seamos profesores que podamos aportar no solo en esa parte como operativa, sino también en esa parte como más académica. Y ahí creo que pues yo quisiera poder como tener un poco más de cualificación, tener más acceso a espacios de formación, tiempos para poder como desarrollar procesos en ese sentido. Hay unas partes que yo puedo hacer por mi cuenta, pero también hay otras que ya superan lo que uno logra, ¿sí? Y que ya hacen parte de unas dinámicas nacionales y unas visiones más generales. Pero creo que a eso le cambiaría a lo que es esa denominación del profe, y lo que yo puedo aportar es tratar de hacer que este profesor se vea como un punto deseable al que por lo menos mis niños quieran llegar. Esta vida de maestro o maestra tiene sus bemoles y dependiendo de los lugares, las experiencias son muy diferentes. Tenemos grandísimos retos, muchos retos en nuestro sistema educativo, con todas las desigualdades que tiene Colombia en todas sus formas. Escuchemos a este grupo de maestras y maestros que tienen para decirnos acerca de esos retos desde su propia perspectiva. Yo quiero recordar un lugar
que conocí hace ya varios años. Yo he tenido la fortuna de ir por muchos lugares en Colombia, ir a muchas escuelas, pero hay una escuela que a mí me quedó en la mente para siempre, porque tenía unas condiciones que no hay derecho en la vida que nuestros niños y niñas, maestros y maestras estén en esa escuela, la Escuela Ondas del Caribe en Santa Marta. Yo espero que en este video podcast más adelante tengamos la oportunidad de ir a otras regiones físicamente, visitar escuelas y que visitemos esa escuela. Yo espero que para el día que la visitemos las condiciones hayan cambiado, pero lo que vi allá me conmovió y ese es uno de los grandes retos, entender que estos maestros y maestras tienen que trabajar en unos lugares que muchas, pero muchas veces no hay derecho a que estén en esas condiciones. Escuchemos. Ya hemos dicho, ya lo he mencionado, en muchos lugares hay unas condiciones muy precarias, muy malas. Entonces miremos a ver cómo, por ejemplo, Hamilton Rentería desde el Chocó nos da unas recomendaciones con respecto a esas condiciones que se tienen. Vamos escuchando, sigamos escuchando. Sí, Sergio, yo pienso que lo primero hay que generar ese interés en el docente o en el maestro mejor para que se pueda constantemente formar. Antes existían los centros experimentales pilotos, ¿no? Y esos eran unos centros que cada vacaciones, yo sé que Aleida y Marta recuerdan, los maestros acudíamos a formarnos a través de cursos para ascender. Hay un tema, y es que los dos decretos, el 2277 y el 1268, digamos que tienen reconocimientos distintos y eso hacia el docente, y eso genera motivaciones distintas. En el 2277, los docentes no están obligados a presentar evaluación. Los docentes, cuando llegan a las 14, crean una zona de confort porque saben que cualquier formación que ellos adquieran no les va a ser reconocida para el ascenso en el escalafón. Entonces, por eso muchos maestros, cuando llegan al grado 14, pertenecientes al 2277, se quedan tranquilos en esa zona de confort, porque ¿para qué hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado, si no se piensan mucho, si no se les va a reconocer económicamente? Sin embargo, en los maestros nuevos, es decir, aquellos que están ingresando a la carrera docente, perteneciente al decreto 1268, sí dejó claro allí que entre más mejor ganan. Un maestro tranquilamente puede estar ganando 9 millones de pesos ahora en este nuevo decreto. Entonces, el tema ahí para irte respondiendo es necesario concientizar al docente que entre él esté mejor preparado, se convierte en una herramienta mejor para enseñarle a sus alumnos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí, yo recuerdo hace 4 años, yo era vicerrector de una universidad y recuerdo que muchos llegaron a hacer maestría, muchos docentes, especialmente en el tema de la educación, articulado con la Secretaría de Educación Departamental del Chocó y la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, perdón. ¿Y qué pasó? Pues los docentes todos se graduaron, todos ascendieron, pero nosotros no hemos visto en la realidad real un cambio positivo del rendimiento de los estudiantes. ¿Qué sucedió? Ahí hay que entrar a preguntar qué es lo que realmente el maestro quiere estudiar o en qué quiere profundizar. Y en tercer lugar, yo creo que, por ejemplo, en mi colegio se trabaja por productos, por proyectos. Y tal como lo expresaba Leida, nosotros tenemos algunas modalidades como nuestros estudiantes también salen desarrollando esa competencia de hablar y de escribir y de leer en inglés, pero también en ciencias naturales, en matemáticas y también en dibujo artístico. ¿Eso qué quiere decir? Usted, docente, fórmese bien, presénteme un proyecto, desarrolle ese proyecto y al final presénteme el producto. Eso creo que podría generar una motivación, romper con lo tradicional en el docente y sabe que al final él debe presentar un producto que aglomere no solo la satisfacción de sus alumnos, sino la de él y, por supuesto, el reconocimiento a su colegio y a él. Y como tú, para terminar, tú has dicho, todos necesitamos ser reconocidos.
Si el docente no está motivado, si no hay una política pública en el sector educativo para reconocer ese trabajo que hacen los docentes, esa institución, pues te aseguro que todo termina siendo rutinario y muy aburrido para los docentes. Vuelvo con Yolanda del Carmen Álvarez en Ibagué, en el Tolima. Escuchémosla a ella, a ver qué sugiere para esas condiciones de trabajo que tienen tantos maestros y maestras que muchas veces las ignoramos y son muy complejas. Usted sabe lo que es trabajar con 50 adolescentes cuyo estado emocional está influenciado por las hormonas. Ya le cuento, ¿sí? Okay. Todo lo que es trabajar con adolescentes, 50 contra 1. Y entonces uno se inventa cosas y ve cine y hace videos. Sin embargo, es una locura, profe. Es una locura. Fíjese que los colegios privados trabajan con 20 estudiantes. Bueno, esa es una parte. La otra parte esencial, y pensando en lo que nos dice la filósofa Marta Nussbaum, es absolutamente esencial. Las artes, profe, están olvidadas, ¿sí? ¿Qué pasa con las artes? Necesitamos en los colegios que en esas jornadas únicas no sea para ir a hacer lo mismo con el mismo profe. No, profe, si se hacen esas jornadas únicas es para que tengamos un modelo como los de Pies Descalzos, donde por la tarde van a danzar, van a teatro. Usted viera todo el problema que yo tengo para hacer mis clasecitas de teatro, de mimos con los estudiantes. El tiempo, necesitamos todo eso. Y las TICs, necesitamos ese acercamiento. Y necesitamos colegios dignos, porque nuestros estudiantes, ¿sí?, los que nos tachan de pobres, ¿sí?, y nosotros los maestros oficiales necesitamos colegios dignos, profe, donde no nos mojemos más adentro en el salón que afuera, en el patio, porque los salones están acabados, profe. Necesitamos que los niños tengan sillas en donde sentarse, profe. La verdad es que cuando uno tiene acceso y va a otras partes, a otros países y conoce otros, le da a uno tristeza el lugar donde convivimos. Y usted sabe que los maestros estamos permanentemente consiguiendo plata para la pintura, hacer esto para mejorar las condiciones. Un factor fundamental en la educación de niños, niñas y jóvenes está en la casa, en el contexto que tengan su familia. Hay multitudes de familias, diferentes circunstancias, pero allá hay un papel muy importante para que nuestros hijos e hijas se eduquen. Escuchemos a Marta Borja dando unas recomendaciones acerca de lo que ella piensa que debe pasar en la casa. Bueno, ¿qué le recomendaría a la familia? Rescatar de nuevo esos valores que se han perdido. Volverse a sentar en una mesa, así sea humilde. Tomar ese desayuno, tomar ese almuerzo, esa cena, hablar con el hijo, hablar con el hermano, hablar con los abuelos, volver a recuperar todos esos espacios familiares que se perdieron, ese poder de la palabra que tenían nuestros ancestros, todo eso se ha perdido. Utilizar menos el internet y dejar de tener cada hijo un televisor en el cuarto. ¿Por qué, profe? Porque mire que anteriormente éramos muy pobres, un solo televisor en la casa, pero la familia era más unida. El amor familiar en estos momentos se ha perdido. De verdad que tenemos que volver a rescatar esos espacios, rescatar esos valores. Eso que no había, el ancestro anteriormente no tenía que firmar un papel para que se le creyera. El papel solo era el don de la palabra. Préstame 50 pesos que se los pago el sábado. Y el sábado, sin haber firmado nada, se pagaban esos 50 pesos. Todo eso hay que volverlo a rescatar en la familia. Pues ahí en este momento hay muchas personas que están estudiando para ser maestros, maestras, que están en la universidad, que están algunas considerando la posibilidad de entrar al mundo de la educación en alguna forma. Migdonia Bermúdez nos dice acerca de esas cosas que ella cree y quiere compartir con ustedes para que aprecien la profesión, para que descubran
el valor inmenso que tenemos nosotros cuando nos dedicamos a ser profesores, profesoras, maestros, maestras. Escuchemos a Migdonia. Le diría que es la mejor profesión porque es la posibilidad de transformar vidas y que pues somos los inspiradores para los seres humanos que están en contacto nuestro. Vamos terminando. Podríamos pasar muchos programas y tendremos más episodios acá en El Profesor, hablando con maestros y maestras de muchas partes. Pero no quiero dejar que ustedes se queden sin escuchar a Luzdari Aranda Morales, nuestra maestra indígena de Silvia Cauca, y lo que ella le está diciendo a esos maestros, maestras nuevas que van a empezar a llegar, que van a empezar a trabajar, cómo relacionarse con la comunidad, como una condición muy importante, la humildad para saber que hacen parte de una estructura donde todos aprendemos, donde todos aportamos y que reconozcamos los conocimientos que traen las comunidades. Luzdari nos da una buena lección para terminar. Sí, a los nuevos maestros, pues que cuando lleguemos a los territorios, pues no sintamos que por haber pasado en una universidad tenemos como ese poder del conocimiento, sino que al contrario, uno llega y uno se siente ignorante de muchas cosas de la realidad y que las mismas personas que están ahí alrededor pues tienen mucho conocimiento y nos pueden ayudar en ese proceso. En este episodio tuvimos la oportunidad de escuchar las voces de maestras y maestras de varias regiones de Colombia, voces que habitualmente no se escuchan. Nos faltan muchísimas. Somos cerca de 480,000 docentes en Colombia, regados por todo nuestro país, pública, privada. Eso lo veremos en otro capítulo. Son muchas las que nos faltan y veremos y escucharemos en más de una oportunidad en este programa, en este video podcast que tenemos. Escuchemos el mensaje que hay detrás de todo esto. Nos queda mucho, pero mucho trabajo enfrente a nosotros en Colombia. Pero bueno, el mensaje nuestro en este video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede, que lo creo profundamente y siempre educación tiene que significar, como he dicho en más de una oportunidad, esperanza, oportunidades. Seguiremos atentos a todo lo que pase con la familia de maestras y maestros en Colombia, en América Latina y en el mundo. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Pueden seguirnos en las redes sociales y si tienen comentarios, mándenlos. Los tendremos en cuenta para nuevos episodios de nuestro video podcast. El profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede. Muchas gracias.